Hay momentos que parece que estamos solos, hay momentos que son difíciles porque estamos cansados o cansadas, pero el Señor está ahí atento con su mirada, ¿sí? Viendo lo que vamos a hacer. Y ahí es cuando la vida cristiana, la vida que nosotros tenemos, esa vida espiritual, tiene un accionar, un cambio, se manifiesta sobre nosotros el reino de los cielos, cuando nuestra vida espiritual se activa. Y en esta mañana yo quiero hablarles acerca de las vestiduras. La palabra del Señor dice, vestíos como escogidos de Dios. Para entender la palabra escogidos, ¿sí? Tiene que ver con una elección, ¿sí? Jesús dice que escogió a sus 12, a los 12 discípulos. Los escogidos la palabra escogido tiene que ver con el sentido de ser escogido para algo especial, para un propósito, para una misión. Y cuando vamos al libro de Colosenses, le invito a abrir su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, la palabra del Señor, Pablo les escribe a la iglesia de Colosenses diciéndoles, vestidos como escogidos de Dios. Y cuando empezamos a ver en esta palabra, capítulo 1 de Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, versículo 12, ¿sí? Hablando de la nueva vida y la antigua vida, Pablo les está enseñando a estos cristianos y les escribe, ¿no? Haciendo un preámbulo de lo que tiene que suceder en aquel que aceptó a Jesús, ¿sí? Y dice vestíos, versículo 12 dice vestíos, es un imperativo, es un verbo imperativo, ¿no? Es una orden, en otras palabras. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera de que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Para toda relación, el amor es el vínculo perfecto. Si usted quiere que le vaya bien en alguna relación, el amor es la clave para que ese vínculo prospere. Dice el verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Las enseñanzas de Jesús estén activas en ustedes, enseñándoos unos a otros y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Vestidos. Cuando hablamos de las vestiduras, todos nos pusimos lindos. ¿Y cuántos se fueron al espejo? Se miraron, se maquillaron, ¿no? Se afeitaron, estuvieron peinando, se vieron las manchitas, la arruga. Uy, una arruga más. Crema. Maquillaje. No sé cómo el otro para los ojos, para las ojeras. Y ahí estamos, ¿no? ¿Qué traje le pongo? ¿Qué corbata? ¿Qué camisa? ¿Qué zapato? Sí, todo. Tuvimos las vestiduras. ¿Saben que las vestiduras
son representativas. Cuando yo me pongo un traje, ¿sí?, estoy diciendo algo. Si veo a un bombero, o sea, veo a una persona que es bombero, ¿cómo me doy cuenta? Porque como está vestido. Si veo a un policía, si veo a un médico con su guardapolvo, ¿no? Cada vestidura expresa, comunica algo. Nosotros también. Pero esas vestiduras externas, ¿no? Digo, los trapos que nos ponemos, expresan lo que podemos ser, ¿no?, físicamente. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de vestir el corazón, de vestir nuestro interior. ¿Cómo nos vestimos interiormente? Y aquí quiero entrar en este tema porque es muy especial. Porque si nuestro corazón está vacío, sabe que todo vacío puede ser llenado con algo. ¿Me sigue? Si mi corazón está lleno de cosas, evidentemente que lo que quiera poner en mi corazón no va a equipar. O sea, si yo me quiero poner un traje sobre un traje, voy a tener que comprar un traje mucho más grande, ¿no? Si no, me tengo que sacar aquel traje. Algo tengo que sacar para poner algo. Y la palabra del Señor nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que para construir hay que desarraigar, hay que derribar, ¿sí? Hay que limpiar, hay que arrancar de adentro, ¿no?, lo que está, para poder volver a construir, para volver a edificar. Así que el corazón, pensando en esta frase, que todo vacío puede ser lleno, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene el peligro de que si no está consciente de quién es muy probable que ese vacío sea lleno con cosas que lo van a dañar, cosas que lo van a amargar, lo van a desilusionar, lo van a entristecer, porque el vacío que hay en nosotros va a ser ocupado por un montón de cosas que hoy asedian al ser humano. Y viceversa, si está lleno de esas cosas, Dios no tiene cabida en nosotros. Así que, por lo tanto, en esta mañana nosotros una de las cosas que tenemos que ver es el cuadro, no solamente nuestro, sino en general. El mundo no quiere saber nada de Dios. Y cuando vamos a la palabra del Señor, la Biblia nos sitúa en un periodo de tiempo, en la dispensación de la gracia en la cual estamos ahora, que está llegando a una etapa final. Esta dispensación, este periodo de tiempo, está finalizando. Estamos a punto de ver en cualquier momento, ¿no?, el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del poder de Dios en la iglesia, un avivamiento extraordinario que va a haber por los escogidos, el pueblo de Dios. Y entendiendo esto, también la palabra de Dios dice que en ese periodo que está finalizando para nosotros, el periodo de la dispensación de la gracia está finalizando, hay una iglesia llamada la Odisea. Esa iglesia representa, es tipo, ¿no?, de cómo va a ser la iglesia de este tiempo o de los últimos tiempos. Las características de la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, el Señor les llama la atención a esta iglesia, porque ellos se habían apartado, y vamos a leerlo, un poco el vacío, se habían llenado de otras cosas, pero no de Dios. Y dice, ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estos no tienen ropas. Está refiriendo a lo que hay aquí adentro.
no tienen las vestiduras que leíamos en Colosenses. Dice, por tanto, verso 18, yo te aconsejo, dice el Señor, y esto es lo bueno del Señor, que siempre nos da una salida, un consejo, cómo avanzar, cómo crecer, cómo salir de la oscuridad, cómo resolver esos problemas internos de nuestro corazón y de nuestra cabecita. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una invitación que está haciendo el Señor. Fíjense en el cuadro de esta iglesia. Una iglesia que estaba viviendo la suya. Estaban enriqueciéndose o de alguna manera estaban embebidos en la rutina del mundo. Al punto de que habían dejado al Señor y su autosuficiencia les hacía pensar que ellos no tenían necesidad absolutamente de nada. Mas el Señor les reprende y les llama la atención diciéndole, no, estás desnudo, estás ciego, sos una persona miserable, pobre, ¿no? Y estás desnuda, desventurado. Cuando dejamos al Señor, ¿no? Esto tiene que ver con el vacío. Había un vacío en esta iglesia. Se habían enfocado en las cosas terrenales y se habían apartado de las cosas de Dios. Su corazón estaba lejos, al punto de que ellos tenían esta filosofía de vida. Luego que esta iglesia nos representa, ¿no? Y cuando vemos la vida de un cristiano también, ¿no? Y aquí es donde tenemos que tener la palabra del Señor presente. Porque dice que el Señor, yo estoy a la puerta. Y esto habla de oportunidad. Esto nos habla de una salida. Yo estoy a la puerta. ¿Saben que nosotros cantamos al Señor, oramos al Señor, escuchamos la palabra del Señor? Pero eso no lo es todo. Si todo eso que hacemos, que tiene que ver con una actividad espiritual, no produce un efecto en mi corazón, entonces es una fe muerta, una fe sin resultado. Y Dios lo que está buscando es resultados. Dios está buscando vacíos en medio de una iglesia, ¿no? Corazones vacíos para ser llenos de su presencia. Aleluya. Dios está buscando esos vacíos que están en nuestro interior para Él ser parte de nosotros. Y Él quiere hacerse sentir en nosotros. Es lo que nos dice su palabra. Dios nos está llamando y hay una causa fuerte aquí que muchas veces genera esos vacíos que nosotros muchas veces los llenamos con otras cosas. Usted sabe, cuando el Señor Jesús vino a la tierra y empezó a predicarle a su pueblo, la gente estaba llena de otras cosas. Y Él les enseña una palabra, les refiere una parábola. Él les dice, ¿no? Aquella parábola de la casa que tenía un espíritu inmundo. Y dice que la casa fue limpia y el espíritu se fue y fue echado, ¿no? A los lugares desérticos. Y la casa quedó limpia, vacía, ¿no? Y ordenada. Pero quedó vacía, dice. Por lo tanto, si esa casa no fue llena, dice la palabra, y el Señor Jesús les decía, ese demonio fue y buscó 7 peores. Y vino y tomó posesión nuevamente de la casa. Y el estado de aquella casa que había sido limpia, posteriormente fue peor. ¿Por qué? Porque no se llenó en su debido tiempo con la presencia de Dios. Y el diablo, cuando ve corazones vacíos,
cuando no nos hemos vaciado nosotros de aquello que estorba, que no tiene lugar, que no le da lugar a Dios en nuestra vida, entonces el diablo hace estrago con muchos. Y muchos son confundidos. Y muchos se desorientan. Y claro, yo no me puedo consagrar a Dios porque no puedo. Porque hay algo que me está impidiendo. Algo que está entorpeciendo mi vida espiritual. En vez de estar más encendido en la presencia de Dios, estoy casi más apagado. No es suficiente una reunión, un momento de oración. Imagínense, hermanos. ¿Usted cree que lo que hemos hecho esta mañana es suficiente para soportar las cargas de una semana? ¿Las cargas de un mes? Si el pueblo del Señor, los escogidos de Dios, pasaban orando día y noche y compartiendo la palabra y en la comunión con el Padre y compartiendo todas las cosas santas, aún así ellos sufrieron, ¿no? Pero fue eso lo que los permitió soportar la persecución y las aflicciones, porque se llenaron de Dios. Porque a pesar del vacío que había a su alrededor, ellos se llenaron de Dios y Dios los guardó, Dios los sostuvo y les dio la fuerza para enfrentar las cosas más terribles que pudieron haber vivido los cristianos de aquel entonces. Y entendiendo que desde el principio Dios siempre ha llenado todos los vacíos. En el Génesis dice, verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios la volvió a llenar. Es Dios quien quiere llenar todo vacío de nuestro corazón. Con su presencia, con vestiduras blancas, como dice el Apocalipsis. ¿Sabe qué representan las vestiduras blancas? Acciones. Son las acciones de los santos. Cuando yo tengo buenas acciones con los cristianos, con el mundo, eso está diciendo que estoy vestido como hijo de Dios. Cuando yo pongo las manos en el arado, cuando yo sirvo en la iglesia, cuando yo estoy ahí metido en las cosas de Dios, yo tengo vestiduras santas, vestiduras blancas. Y es lo que Dios quiere ver en la iglesia en este tiempo. No podemos ser el tipo de la iglesia de Odisea. Tenemos que ser la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia fiel y verdadera, ¿no? Que se mantenga en ese primer amor, ¿no? Viviendo una vida en crecimiento. Así que una de las causas de los vacíos en nuestra vida es la falta de consagración, la frialdad espiritual. No es suficiente venir un día o estar un día en la semana. Tenemos que activarnos en este tiempo sobre todo, porque las cosas no van a estar mejor, hermanos. El Señor Jesús ya lo dijo y lo marcó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Los tiempos finales no son los mejores. No crea que porque usted vaya a hacer determinadas cosas, usted va a vivir tiempos mejores. Podrá vivir dentro de su entorno familiar, pero el mundo está yendo cada día, ¿no? en un crecimiento de maldad. Eso dice la palabra. Y entonces nosotros ahí es donde tenemos que entender que para vivir en estos tiempos necesitamos tener un espíritu ardiente, no un espíritu mediocre, porque las luchas serán cada día peores para muchos. Y esto del compromiso con el Evangelio, los que hemos pasado por las aguas tenemos un compromiso con Dios, de caminar con el Señor, no en un retroceso, sino en un avance, de crecer, de avanzar como hijos de Dios. ¿Para qué? Para estar vestidos interiormente como el Señor quiere. Y para entender esto, hermanos, debemos de comprender algo en nosotros. Quiero explicarles algo que tiene que ver con nuestro ser, nuestra vida, nuestra persona. Nosotros, dice la palabra, que somos cuerpo, alma
y espíritu. Amén. Amén. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando nosotros vemos esta imagen de la composición humana, cuando la palabra nos dice que Dios creó al hombre, ¿no? Y formó del barro y sopló, ¿no? Dentro de él hálito, su espíritu, el hálito de vida. El espíritu vino hacia el hombre y el hombre, ¿no? Por lo tanto, tiene esa vida. Y Dios nos creó con un cuerpo para que el cuerpo interactuara con las cosas naturales y físicas. Aleluya. Y nos dio un espíritu para que este espíritu interactuara con las cosas espirituales. Amén. El Señor. Aleluya. ¿Me sigue? Lo que significa es que hay dos reinos. Está el reino natural y físico y el reino espiritual, el reino de Dios. Y Dios nos ha dado esta capacidad para que nosotros podamos. Ahora el cuerpo por sí solo no puede. El espíritu por sí solo no puede. Y dice que nos dio un alma. El alma que tenemos. Esa alma que tenemos está dentro de nuestro ser, que es la que se manifiesta a través de nuestra mente, que se manifiesta a través de nuestra voluntad y a través de nuestros sentimientos. Nuestra alma se manifiesta, usa estos instrumentos para que en nuestro cuerpo esté el pensamiento, la voluntad y también los sentimientos. De la misma manera en el alma con el espíritu. Un pensamiento, ¿no? Una voluntad y sentimientos. Amén. El alma es quien gobierna este cuerpo, ¿no? Esa alma no es nuestra. Esa alma es de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, mías son las almas. Amén. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, mía es. El alma que pecare, esa morirá. El Señor les habla al pueblo de Israel a través de esta palabra, enseñándoles esta verdad. Las almas son de Dios. Y es muy importante cómo nosotros manejamos nuestra alma. Como les decía, si yo estoy muy lleno, ¿no?, de las cosas de este mundo, entonces mis pensamientos van a estar, ¿no?, en comunión con mi cuerpo, porque este mundo está interrelacionado con mi cuerpo. Y si mi cuerpo, mi alma está con pensamientos mundanos, si mis sentimientos son de este mundo y no los celestiales, como Dios nos enseña ahí en Efesios, de mirar, ¿no?, las cosas celestiales, puestos los ojos en el Señor, Amén. en la obra que Él hizo por nosotros. Aleluya. Señor. Si nosotros no ponemos nuestra mirada, entonces, y tenemos nuestra mente en las cosas terrenales, sin ninguna duda que nuestro cuerpo va a sufrir aflicción. Sufrimos aflicciones y tristeza porque estamos llenos de cosas. Ahora, si está vacía nuestra vida, ¿sí?, el alma misma va a interactuar con esto. Fíjese lo que dice ahí en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, cuando Pablo también le escribe a la iglesia explicándoles, dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿lo tiene? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que en esta mañana podamos comprender el significado, ¿no?, y la actividad, el trabajo que tiene nuestra alma en nuestro ser. Porque conforme a nuestros mayores sentir es que el alma se manejará.
Y si yo tengo sentimientos mundanos, como decía recién, si tengo pensamientos mundanos, si tengo una voluntad hacia las cosas del mundo más que a las cosas de Dios, sin ninguna duda que mi camino se desvía de la presencia de Dios. Y Dios nos ha dado el alma. Por eso debemos de cuidarnos como cristianos en lo que hacemos. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer como para el Señor, porque de Él es el alma. Creemos que es nuestra y hacemos lo que queremos con nuestra vida muchas veces. Y nos olvidamos a quienes le pertenecemos a Dios. Amén. Él es nuestro dueño, Él es el creador, Él lo creó para nosotros. Y por lo tanto, cuando hay vacíos en nuestro ser, el alma, ¿no?, interactúa con el reino conforme a mi debilidad o mi situación, ¿no? Si estoy buscando de Dios, entonces mi alma va a estar relacionada con mi espíritu. Y si mi espíritu está, ¿no?, relacionada con mi alma, voy a estar relacionado con la vida. Voy a buscar las cosas de arriba, voy a buscar al Señor. Y por lo tanto, toda la llenura que venga, vendrá por este canal y bendecirá mi vida interior. Esa vida que necesita, ¿no?, ser libre de muchas cargas, de muchos pesares. Sabe que la mente carga con cosas tan antiguas y viejas en nuestro ser. Quizás pecados, quizás malas costumbres, malos pensamientos, malas palabras. ¿Cuántas cosas llevamos dentro y no nos damos cuenta? Y tiene que ver con esto de cultivar un alma, ¿no?, santa. Nuestra alma debe ser un alma santa, para que tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo se santifique. Así que cuando vamos a ver la palabra del Señor y estamos viendo esto, nos dice Pablo aquí que el mismo Dios de paz os santifique por completo, no una parte, sino por completo, íntegramente, y todo vuestro ser, ¿no?, espíritu, alma y cuerpo, la composición de lo que estamos hechos, ¿no?, sean guardados irreprensiblemente. Esto no te descuides, no lo tomes a la ligera, hermano, hermana. No lo veas como algo superficial, porque muchos ya están pagando consecuencias de no prestar atención en cuidar sus almas, dejando un vacío en sus corazones o dejando la llenura de aquellas cosas que no le dan lugar a Dios. Y por lo tanto no avanzan, no crecen, no hay un desarrollo en su vida. Así que debemos en este tiempo comprender que el Señor está buscando nuestra vida. No, la voluntad que está en nosotros va a decidir a qué reino queremos servir. Si al reino del mundo o al reino de Dios. La voluntad, si mi alma está llena de eso, no, yo tomaré la decisión. Dice la palabra del Señor, ¿no?, ahí que debemos de practicar. Si practicamos el Evangelio, si practicamos las enseñanzas de Jesús, si las ponemos por obra, entonces esa práctica me llevará a tener una vida espiritual. Muchos no entienden qué es vivir en el Espíritu. Tiene que ver con esto, hermano. Todos estamos respirando aquí. Amén. Todos respiramos, ¿no? Hay un espíritu dentro de nosotros. Amén. Que es el que no está cuando morimos físicamente. Usted sabe que la muerte tiene 3 estados. La muerte espiritual, que es apartarse de Dios. Todos los que están allá afuera, que no creen en Dios, están muertos espiritualmente porque están apartados de Dios. Están lejos de Dios. Y no saben cómo llegar a Dios porque no hay quien les predique. No hay quien les muestre, ni siquiera con vestiduras santas, ¿no?, que hay un Dios. Porque a veces nuestras conductas y acciones son más similares o quizás pasamos desapercibidos entre la multitud. No llegan a percibir que tenemos vestiduras santas. Y ahí es donde tenemos que meditar y pensar que Dios quiere que podamos representarlo a Él. Entonces, pensando en esto, hermanos, la muerte tiene 3 estados. Muerte es la separación de Dios, una muerte espiritual. Separación física, la muerte natural.
el espíritu sale del cuerpo y finalmente la muerte eterna, ya no hay vuelta atrás. Entonces, antes de llegar a ese estado, la palabra del Señor nos invita, ¿no?, a que nosotros podamos tener, porque ya sabemos que la paga del pecado es muerte, y muerte en esos tres sentidos, no solamente en esa separación con Dios, como algunos creen que, bueno, hoy pequé, hoy hice esto, hice lo otro, bueno, no pasa nada. Tiene consecuencias. Y Dios realmente quiere, de alguna manera, que nuestra vida sea una vida llena de la plenitud de su presencia. Amén. Pero cuando nosotros vemos nuestra vida rendida al Señor, mire, le hace una pregunta Pablo a los Gálatas. Ahí en el capítulo 3, versículo 2, le dice: esto solo quiero saber de vosotros. Como si el Señor le estuviera preguntando a ustedes en esta mañana. Esto quiero saber sobre vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Qué recibimos? Si recibimos, dice que el oír por fe, ¿no? El oír que el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, los mandamientos del Señor. Esto de arrepentirnos, venir a Él y creer en Él. Este es el acto que cada uno de nosotros cada día debemos de manifestar en la presencia de Dios, ¿no? Y cuando vemos esto de rendirnos, vemos nuestro corazón rendido a la presencia de Dios, dice la palabra, ¿no? Esto solo quiero saber de vosotros, si recibisteis, como una duda. ¿Por qué? Porque los Gálatas se habían apartado. Habiendo comenzado por el Espíritu, dice que terminaron en la carne. ¿Por qué? Porque no se habían vaciado de la corrupción que tenían. Y los vacíos que habían en ellos los terminaron de llenar en el mundo. Porque su alma se condujo, se direccionó conforme a la voluntad, ¿no? ¿Cuáles son los deseos más profundos de nuestro ser? El alma va a conducirse y nos va a llevar por eso. Yo deseo realmente santificarme, yo deseo realmente agradar a Dios, deseo hacer la voluntad del Padre, o deseo seguir haciendo mi vida y que Dios sea en tercer, cuarto lugar la prioridad de mi vida. La Biblia nos dice que tiene que ser la prioridad. Oh, gloria a mí, Señor. Aleluya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Amén, aleluya. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. Oh, gloria, aleluya. Primeramente a Dios y luego a tu prójimo. Amén. Y entonces, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo esto, esta bendición de Dios, ¿no? De saber que hemos oído el Evangelio y que el Evangelio nos está llamando a ser escogidos de Dios. Les digo, uno tiene que pasar por el proceso, ¿no?, de descontaminación, de desarraigar, de vaciarse para ser lleno nuevamente. Nunca podremos recibir el Espíritu Santo, que es una de las promesas que Dios tiene para la iglesia. Nunca podremos si no nos vaciamos. Y si no ampliamos ese espacio dentro de nuestro ser para que Dios tenga cabida en nosotros. Sí, Jesús, aleluya, Señor. El Espíritu Santo no puede entrar. Él ocupa un lugar en nuestro ser cuando nosotros le damos lugar. Y podemos experimentar esas cosas preciosas que Él nos da. Así que cuando nosotros estamos hablando de cuidar nuestra alma, requiere de mucho cuidado. Y entendamos, hermanos, que el proceso de descontaminación no es instantáneo. No creamos que porque, hemos recibido al Señor e instantáneamente vamos a ser limpios o transformados. Eso no es así. Eso tiene un proceso, ¿no? Y ese proceso es un proceso que Dios se compromete. Mire lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Amén. Un corazón tierno. Aleluya. Un corazón que sea como una esponja, que absorba, que reciba, ¿no? ¿Cuántos queremos ser así? Amén, amén, amén. Y ser bendecidos como copas rebosantes, copas que usted le va echando y empieza a desbordar, ¿no? Yo quiero rebosar de la presencia del Señor, yo quiero más del Señor. Yo no sé usted, pero este es un tiempo en el que tenemos que anhelar estas cosas. Como iglesia las tenemos que vivir. Y le digo que no es suficiente con una reunión. Tenemos que tener mayor comunión, mayor participación. Y esto es salir de nuestro estado de comodidad para comprometernos con la obra de Dios. Porque muchos están pasándola muy mal, hermanos. Hace unos días atrás hablaba con los misioneros de Mali. Nosotros estamos apoyando una familia allí. Conforme el Señor nos bendice, les bendecimos a ellos. Y nos mandaban, ¿no? Ellos tuvieron que salir a otra nación, ahora no recuerdo el nombre, porque hay persecución a los cristianos. Están persiguiendo, destruyen, queman, construyen una iglesia, ¿no? Y hay mucha gente que se convierte al Señor, pero no se pueden congregar porque, ¿no? Están los islámicos que los persiguen, ¿no? Y los matan, los golpean, ¿no? Los meten en la cárcel. Y estos misioneros tuvieron que salir, ¿no? Por un tiempo. Y andan así, pero no dejan de predicar el Evangelio. Nosotros estamos muy cómodos aquí con un aire acondicionado, con un micrófono, luces, salón hermoso, limpio, sin que nos falte nada en nuestra mesa quizás, con una casa, con un televisor, un gran sillón como decimos. Pero debemos de tener un poco de misericordia. Amén, Jesús. Empezar a refinar nuestra vida, a transformar nuestro interior, a cambiar las vestiduras, hermanos. Si no cambiamos las vestiduras, no habrán cambios. Y siempre estaremos estancados. Siempre seremos los mismos. Y no habrá un avance. Dios quiere que haya cambio en tu vida. Y quiere que haya cambio no solamente en tu vida, en tu familia y en donde tú estés. Porque cuando tú estás con vestiduras santas en un lugar, el lugar es transformado. Sí, Señor. Porque la presencia de Dios está contigo. Aleluya. Y yo creo que Dios en este tiempo quiere bendecirnos. Amén. Finalmente, otro punto que tiene que ver con las causas de los vacíos, ¿no? O la falta de comprensión es este sentido, los sentidos. Dice la palabra de Dios que cuando no ponemos activo nuestros sentidos. Mire, vaya a Hebreos, capítulo 5 de Hebreos. Dice la palabra en el capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido, o sea, la palabra, el evangelio, las enseñanzas de Jesús, a esto se refiere. El alimento sólido, ¿sí?, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en el que por el uso de los sentidos, nuestros sentidos, el oído, el gusto, la vista, el tacto, nuestros sentidos, ese sentido especial que tienen las mujeres, ¿cómo se llama? El sexto sentido. Dios nos ha dado sentidos, ¿no? Que nuestra alma tiene que estar comunicada con esos sentidos para comprender lo que Dios está queriendo hablarte a ti. Amén, Señor. Aleluya. Tenemos que tener el oído presto para oír, no para escuchar, para oír con entendimiento. Y si entiendo, no me quedo con lo que entendí, lo ejerzo, lo practico, lo pongo por obra, me pongo en acción. Y esa es la fe, que es acompañada de muchas obras, de muchas acciones que agradan a Dios. Y que cuando usted agrada a Dios, hermano, agárrese porque le van a llover bendiciones de parte de Él. Amén, aleluya. Dios se agrada de los suyos.
el peligro de no oír la voz del Señor. Dice el Señor Jesús, enseñando a los discípulos, que mis ovejas oyen mi voz. Y esto tiene que ver con una apropiación, esto tiene que ver con propiedad, tiene que ver con un pronombre posesivo, ¿no? Mis, dice el Señor, ovejas. Tiene que ver con los elegidos, las ovejas. En este sentido nos está diciendo esta palabra, o lo que el Señor nos está diciendo es mis hijos, mi rebaño, mi pertenencia. Los que son míos oyen, tienen el oído atento. ¿Saben que las ovejas tienen esa cualidad? Veía un video en un campo, no sé, en Holanda, de un pastor que estaba creo que es Holanda, y hay gente, están todas las ovejas en el campo, así, y hacen la prueba. ¿A quién oyen? Van a oír las ovejas. Y la gente pasa una persona y le hace lo que el pastor le dice que le tiene que hacer, ¿no? El zumbido. Y las ovejas siguen comiendo. Una va para allá, otra va para allá. Pasa el otro, ni 5 de bolilla le dan las ovejas. Y pasa otro y así, ¿no? Hasta que llega el momento del pastor y el pastor le hace ve. Y las ovejas, las campanas empiezan a sonar. Y otra vez le hace ve. Y empiezan a venir las ovejas, pero así corriendo. Porque oyeron la voz de su pastor. Es increíble, yo lo veía y realmente me hacía pensar en esta ilustración que el Señor nos da. Que sus ovejas, ¿no? Mis ovejas, cuando oyen mi voz, ¿no? Hacen lo que yo les mando. Y ahí está el Señor hablando. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de oír al Espíritu Santo, cuando tenemos la capacidad de comprender lo que la palabra de Dios me está diciendo, yo no me puedo quedar comiendo pasto, hermano. Yo tengo que ir ante aquel que me está llamando para estar atento a lo que me va a pedir o lo que me va a mandar a hacer. Yo tengo que tener la capacidad de saber oír, porque soy de Él. ¿Cuántos somos del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Dios está hablándole en este pasaje a escogidos. Acuérdense, los escogidos tienen, ya vamos a hablar de los escogidos, porque están los llamados y están los escogidos. Quizás aquí hay muchos llamados, pero ¿habrán escogidos entre nosotros? Los escogidos son aquellos que se visten de las vestiduras blancas, de lino fino, de las obras santas de Dios, de tener en su interior, como leíamos en Colosenses, ¿no? Un corazón lleno de esa bendición, que se ve el amor, la mansedumbre, la templanza, el gozo, el Espíritu de Dios. Y eso lo ve la gente. Son las vestiduras espirituales que las personas ven y que a nosotros nos hacen sentir tan bien cuando estamos vestidos. Cuando usted se siente bien vestido, dígame si no se siente bien. Que se mira al espejo y dice, wow, qué guapo que estoy, o qué guapa, ¿no? Y uno dice, qué lindo, ¿no? Oh, qué bien que me queda el corte o el color. Ay, me siento tan bien. Cuando nosotros nos vestimos interiormente, nos sentimos 100 veces mejor. Y Dios quiere que te vistas en tu interior, ¿no? Pero para eso hay que vaciarse de lo antiguo, y si hay algún vacío, llenarlo de Dios. Así que en este tiempo, simplemente para terminar ahora, hoy tenemos la oportunidad de comprender la voluntad de Dios, entendiendo que nuestra alma es la que maneja nuestro ser, ¿sí? Así que si mi alma está en comunión con Dios, por lo tanto, mi vida, mi espíritu buscará y se nutrirá en las cosas de Dios. Ahora, si mi alma está nutrida de las cosas mundanas y terrenales, si mi mirada está puesta en las cosas del mundo, si mis deseos son las cosas del mundo, por lo tanto estará mi alma alineada a las cosas del cuerpo, el cuerpo que tiene relación con esta vida natural. Yo digo, realmente queremos tener una vida natural, pero santa, digna, ¿no?, de que nos llamen hijos de Dios. Así que Dios nos está dando esta oportunidad. Él nos ha dado un modelo. Dice ahí en 1 de Pedro 2:16,
Primera de Pedro 2:16 dice: andemos en el Señor, no como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí está usando nuevamente el término escogidos. Siervos de Dios, los que servimos a Dios, los que tenemos un propósito en el Señor. La iglesia tiene un propósito. Dios estableció la iglesia como una institución de escogidos, para que sus escogidos le sirvan a Él. Entonces dice aquí Pedro, ¿no?, hablando que muchos andan libres, pero hacen lo que quieren con su vida. Viven la libertad en Cristo, pero siguen viviendo una vida carnal. Y Dios quiere que tu alma sea limpia, que tu alma sea transformada, sea llena del Espíritu, para que en esa llenura tu vida sea transformada y comiences, no por conocimiento, sino por experiencia, a vivir a Cristo. Amén, Señor. Aleluya. Todos tenemos conocimiento de Cristo, pero experiencia. Yo quiero tener experiencia con el Señor. Que mi comunión me permita sentirlo, que pueda estar viviendo la plenitud que Él me ofrece. Hablar de esto nos va a llevar, hermanos, a edificar. Cuando estamos hablando de ser llenos, ¿no?, verdaderamente del Señor, no con pretexto. A ver, yo puedo decir que soy cristiano y hago la mía. Nadie me ve, me fumo, hago esto, hago lo otro, digo malas palabras, veo lo que quiero. Cuidado. Porque de lo que estoy llenando mi alma serán los resultados, las consecuencias de mis acciones. Por lo tanto, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y ya saben, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. El Señor nos está llamando, hermanos, a arrepentirnos, a acercarnos a Él cada día más. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, cada día más, ¿no?, y creer que Él va a hacer una maravillosa obra. Amén. 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 Porque Jesús lo es todo. Mire, termino con esta lectura. Colosenses capítulo 1, versículo del 15, ¿sí? Colosenses capítulo 1, precioso el Señor, si lo tenemos a Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza nuestra, el que nos envuelve con su sabiduría y su presencia. Dice, Él es el principio, el primero, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais antes, en otro tiempo, extraños y enemigos de Dios en vuestras mentes, porque no estaba Dios en nuestra mente, entonces éramos enemigos de Dios, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que nos presentáramos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que ha sido oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Amén. Amén. En Él
Cuando nosotros, hermanos, tenemos a Jesús, nuestra vida, nuestra alma está conectada con nuestro espíritu y tenemos la vida. Y tener la vida significa tenerlo a Jesús. Amén, aleluya. Así que si en esta mañana querés decirle algo al Señor, decirle: Señor, ayúdame a coordinar mi alma. Amén. Ayúdame a coordinar mi alma. Que mi alma busque a través del Espíritu tu presencia. Que mi alma tenga el deseo de hacer tu voluntad. Que mi alma tenga pensamientos de bien y no de mal. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana dándole gracias. Y le pedimos a Él que bendiga. Sí, levante sus manos al cielo en esta mañana.